Y esta jornada pues tiene nombre raro para nosotros, ¿verdad? Ige Abarim, Ige Abarim, las tierras del más allá. Así se llaman las tierras. Ige Abarim quiere decir las tierras de más allá. O sea que poco a poco vamos avanzando. Y esta jornada nos lleva a la frontera, ¿verdad? El punto número 1 era en la frontera de Moab, en la frontera de Moab. Y es muy significativo para nosotros porque cada vez que Dios nos lleva a una frontera, quiere decir que nos está preparando para entrar a otro asunto, ¿verdad? Entonces por eso podemos leer nuestro versículo epígrafe, ¿verdad? Nuestro versículo epígrafe es el número 44. Números 33, 44. Ese es nuestro epígrafe. Ahí es donde estamos ocupados ahorita. Salieron de Obot y acamparon en Ije Abarim, en la frontera de Moab. Muy bien. Entonces ya desarrollamos 3 puntos. ¿Se recuerdan? El primero es en la frontera de Moab. El segundo es la escalera caracol. ¿Se recuerdan que Dios nos lleva, para entrar al templo, nos lleva en una escalera caracol? Lo cual significa que tenemos a veces la misma experiencia. Exacto. O sea que dando vueltas pero subiendo. Ahora ese es un misterio, ¿verdad? Que Dios nos permita pasar por ciertas pruebas, pero que a pesar que son las mismas, vamos creciendo, ¿verdad? O sea que eso nos muestra que todas nuestras experiencias tienen que ver con nuestro crecimiento. No importa si son las mismas. Y eso es muy básico entenderlo porque si no, no vamos a entender a Dios, qué es lo que está haciendo en nosotros. No sé si se recuerdan, yo puse que nuestra victoria es que aunque pasemos por el mismo lugar, la vez pasada pasamos derrotados, pero el objetivo de Dios es que al llegar de nuevo a esa jornada, aunque sea la misma, seamos victoriosos, ¿verdad? Entonces vamos creciendo y dijimos que Dios no tiene problemas de que nosotros seamos así porque Él sabe que así somos, porque Él nos hizo así, ¿verdad? Una de las pruebas de que Dios nos hizo así es de que ¿cómo es posible que nos puso en un cuerpo caído? ¿Verdad? Usted tiene que entender a Dios. Usted tiene que decir, bueno, entonces, ¿cómo es este asunto? Porque Dios nos puso en cuerpos caídos, en cuerpos con una naturaleza caída. O sea que el hombre tiene ese problema. Pero sin embargo Dios se ha propuesto hacer el trabajo así pues, hablando como en una forma campechana, sería medio chuecos. ¿Verdad? Siendo medio chuecos, Dios de todas maneras va a hacer el trabajo en nosotros. Entonces, yo creo que muchos no entienden a Dios. Yo digo que algunos procuran ellos mismos con sus propias fuerzas. Y es que el asunto es paradójico hasta cierta manera, o hasta cierto punto es paradójico, porque ¿cómo es que Dios quiere que usted sea triunfante habiéndolo hecho así? Entonces, lo que tenemos que concluir es que no está esperando Dios nada de nosotros, sino que Él nos dice, hey, yo lo hago todo, yo lo hago todo. Pero, si no logras descifrar, no hago nada. Porque si no logras descifrar que yo te pongo entre la espada y la pared para que tú reacciones,
y tú digas, yo no puedo. Tienes que llegar al punto de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por eso nos debe de sorprender. Fíjese que yo me quedo sorprendido de Romanos 1:9. Mire cómo dice Romanos 1:9 y va a ver que luego regresamos a Números 33:44. Pero mire cómo dice Romanos 1:9, pero dicen allá en mi país, dicen, pero póngale coco. Mire, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Fíjese, testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pero si seguimos leyendo, miren cómo dice el siguiente versículo. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Bueno, el apóstol siempre se mantenía ocupado, viajando. Pero noten ustedes que él todo lo hacía en el Espíritu. Y eso es lo que nos debe de impresionar, porque él es el que nos enseña de que Dios no está esperando nada de parte de nosotros, sino que todo lo que Dios está esperando, Él dice, yo quiero hacerlo. O sea que yo les estoy dando a ustedes el equipamiento. O sea que yo les estoy dando la vida que ustedes necesitan para lograr eso que yo quiero. Ok. Entonces estuvimos viendo el otro versículo que dice que por medio de Jesucristo, ¿cuál es, Iván? Ahí mismo en Romanos 1, pero dice que por medio de Jesucristo. O sea que es uno de los versículos que está por ahí. Si alguien me lo encuentra, dice que se hace todo por medio de Jesucristo. En este contexto creo que está esa expresión, por medio de Jesucristo. No sé si es el versículo 14, no, ¿verdad? No. Es... sí, es el 8. Es el versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros. O sea que el apóstol tenía siempre en su mente, y por eso el siguiente dice que eso es en el Espíritu. Él sirve en el Espíritu, y servir en el Espíritu, de acuerdo al contexto, es hacerlo mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Y cuando tocamos ese versículo, si ustedes se recuerdan, yo les estuve diciendo que es bien importante que nosotros, si damos gracias a Dios por los hermanos, tiene que ser Jesús dando gracias a Dios por los hermanos, ¿verdad? Y ahora sí ya le agarramos, ¿verdad? Sí, entonces nosotros tenemos que darle gracias a Dios, pero tenemos que descubrir que no es nuestro hombre natural el que da gracias a Dios por los hermanos, sino que es Jesucristo. Entonces, ¿se recuerdan ustedes que les estuve mencionando que ese versículo es tremendo? Porque tenemos que estar conscientes entonces cuando damos gracias a Dios por alguien, que no sea una hipocresía nuestra.
sino que sea Jesucristo a través de nosotros dando gracias a Dios por los hermanos. ¡Wow! Eso me impresiona a mí mucho. Entonces, hoy vamos a entrar al punto número 4, que es no mezclar lo viejo con lo nuevo. Porque resulta que cuando tocamos los primeros puntos, si ustedes se recuerdan, hablamos de que el Señor Jesucristo habló de los odres nuevos y los odres viejos. ¿Se recuerdan que está en Mateo, en Marcos y en Lucas? Que Él nos habla acerca de los odres. ¿Por qué? Porque Obot, ¿sí? Obot, aprendimos que se trata de los odres. Y entonces hablamos de la importancia de darnos cuenta qué es lo que Dios nos quiere revelar acerca de los odres viejos y los odres nuevos. Y se recuerdan que concluimos que los odres viejos son el sistema religioso. Es un sistema religioso antiguo que no conoce la gracia, porque los odres nuevos son para los que conocen la gracia. Entonces, si el odre nuevo no lo logramos ver, entonces nosotros nos vamos a quedar con esas incógnitas. Entonces, no se nos olvide pues que la vez pasada vimos Obot. Digamos que Obot se corresponde con el ciclo de Gidgad, porque también vimos Gidgad, solo que Gidgad es una vuelta en la escalera de caracol en el primer piso. En cambio, Obot es otra vuelta por la misma experiencia, pero el segundo piso. ¿Cuántos se recuerdan qué es Gidgad? Hoy no vino Jorge y él es el que toma notas. Pero ¿cuántos se recuerdan qué era Gidgad? Gidgad es incisión. ¿Se recuerdan que los profetas de Baal se hacían cortadas? O sea que eso nos sirvió para entender que nosotros podemos hacer esfuerzos naturales para producir efectos espirituales. O sea que muchos de nosotros, cuando no entendemos lo que es Gidgad, entonces nosotros vamos a tratar de producir efectos espirituales. O sea que nosotros los fabricamos. Pero a veces nosotros inconscientemente, o no sé si conscientemente, fabricamos como para que vean que somos espirituales. Y aquí Dios nos ha dado una infinidad de definiciones, como por ejemplo, una que yo aprendí bien, y es de que el que es espiritual muchas veces parece mundano, porque él no está esforzándose para fabricar algo que los demás digan que él es espiritual. Fíjense pues, eso es muy tremendo, porque hay congregaciones donde uno cree que los hermanos son carnales. Por ejemplo, yo he conocido congregaciones donde los hermanos creen que la hermanita es carnal porque tiene aretitos. ¿Y qué si ella muchas veces tiene un mejor corazón de una que no usa aretitos? Tiene un corazón más noble, tiene un espíritu más apacible, es más obediente con su esposo. Me explico, ¿verdad? Ustedes están comprendiendo lo que quiero decir, ¿verdad? Tampoco estoy criticando a las que no usan ni a las que usan, porque no estamos en eso, sino que estamos hablando de que hay veces que nosotros inconscientemente estamos tratando de producir una espiritualidad conduciéndonos de cierta manera. ¿Cuántos captan lo que estoy tratando de decir? Sí me captan, ¿verdad? Ok, así soy feliz. Aleluya. Entonces, Obot, que es odres, es usar odres viejos
¿verdad? Queremos mezclar lo nuevo con lo viejo y aunque ustedes tal vez no se den cuenta, pero la mayoría de cristianos tiene una mezcla. La mayoría de iglesias se mueven en una mezcla de lo antiguo con lo nuevo. Debido a las enseñanzas, pues, no hay mucha pureza en la enseñanza y los hermanos tienen mezcla en su manera de conducirse, debido a que se usa mucho el estilo Antiguo Testamento. Solo les voy a poner ejemplos para que ustedes se den cuenta de lo que estoy hablando. ¿Cuántos de ustedes han leído el Salmo número 1? Vamos a leerlo despacito porque queremos encontrar lo que es el vino viejo y lo que es el vino nuevo. Porque puede ser que nosotros tengamos muchos años de ser cristianos y no sepamos la diferencia entre el vino viejo y el vino nuevo. Pero yo tengo esa carga de que ustedes, al igual que yo, sepamos la diferencia de cuándo estamos hablando de vino viejo y cuándo estamos hablando de vino nuevo. Vamos a leer el Salmo 1, miren pues, pónganle atención porque este salmo les gusta a muchos cristianos del Nuevo Testamento, pero ustedes se van a dar cuenta que hay muchas cosas de ahí que nosotros no podemos decirlas. Eso lo podía decir el salmista del Antiguo Testamento. Mire, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sigamos. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Fíjese pues. Hay hermanos que ese salmo les encanta. Y ellos dicen, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Yo le pregunto a usted como cristiano del Nuevo Testamento, ¿usted se deleita con la ley, hermano? Ninguno de nosotros se puede deleitar con la ley si la ley nos mata. La ley lo mata a uno, hermano. Si alguien del Nuevo Testamento quiere agarrar las palabras de el salmista de ahí, mire pues, ese es vino viejo. Vino viejo. El Salmo 1, leámoslo todo para ver a dónde nos deja el salmista. Versículo 3. Será como árbol, porque le gusta a los hermanos evangélicos esto del Nuevo Testamento. Hermano, somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Fíjese que una vez yo estaba estudiando con un pastor que tiene la misma edad que yo, predicando el Evangelio. Los dos hemos predicado 43 años. Y cuando yo le enseñé que es mejor ser una columna en el templo, me dijo, y a mí como me gusta cantar, dice, I'm like a tree, like a tree, like a tree, in the house of the Lord. Soy como árbol plantado. Y fíjese que los cristianos del Nuevo Testamento, Dios no les dice que serán como árboles plantados, eso lo dice en el Antiguo Testamento. En el Nuevo dice que al que venciere lo hará columna del templo. Y yo quiero que por favor me pongan mucha atención porque lo que yo quiero es que ustedes se den cuenta lo que es el vino viejo y lo que es el vino nuevo, para que usted ya no sea un odre viejo, sino que sea un odre nuevo. Porque el vino que Dios le quiere dar no se puede echar en el odre viejo porque se rompe.
será como árbol plantado junto a corriente de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Hermano, usted puede predicar mensajes bien bonitos. Yo me podría poner a predicar mensajes bien bonitos de eso y quizá usted hasta se los trague, hasta le gusten posiblemente, pero nos estamos adelantando. O sea, me explico, ¿verdad? Y es que eso es lo que sucede hoy día en las iglesias cristianas. Usted oye las predicaciones, es que hermano, Dios te va a bendecir, hermano, tú eres campeón, hermano, tú eres así. Y oye al hermano Carrillo y le dice, usted es un monstruo. Entonces usted se va a decepcionar de mí. Sin embargo, no lo estoy engañando. Mire qué bonito es el vino viejo, porque el vino viejo levanta el ánimo. Sigamos leyendo. Y espérese, ahorita se lo voy a demostrar. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Sigue el salmista declarando, verso 5. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y los hermanos agarran esos versículos. Hermano, es que aquí en la iglesia usted no puede ser un pecador porque usted, hermano, no puede estar diciendo que es cristiano y es alguien malo. Y aquí es una congregación, hermano, donde solo la gente justa se levanta. Fíjese, es que yo quiero demostrarle a usted que el vino viejo atrae. Si pregúntele a los que beben vino. ¿Cuál le gusta? ¿Si un vino nuevito o uno viejo? ¿Cuál cree usted que le gusta al bebedor de vino? El añejo. ¿No ve que una botella la almacenan, un barril lo almacenan y entre más años tenga, hermano, no va a creer usted que la botella es barata? Hay botellas de vino que valen $1,000. Y yo le digo una cosa, el que no sabe distinguir los vinos, porque nosotros no somos personas expertas en vinos, el que no sabe cómo es que un vino se aprecia. Usted le regala un vasito de vino a un guainito y ese se lo toma, gluc, 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 y dame otro. Y gluc, 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 y al ratito bien borracho. Pero el que es, usted va a Europa y una gente fina, una gente que de alta alcurnia. Usted lo pone a probar un vino y él no les dé malos consejos. De repente y aprueba, dice. Mire, los judíos, cero de alcoholismo y toman vino. ¿Qué le parece? Porque muchos no saben lo que quiere decir cero de alcoholismo en una cultura. Lo que pasa es que nosotros los mexicanos, nosotros somos alcohólicos, porque nosotros nos tomamos cualquier bebida de alcohol, gluc, 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 gluc. Otra, compadre, gluc, 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 gluc. Otra, hasta que esté lleno el tanque. Y cuando ya se llena el tanque está bien borracho y se puede quedar hasta tirado. Los judíos no. Los judíos tienen un rabino que es encargado del vino. Y ellos hacen fiestas, ellos son más fiesteros que nosotros. Entonces viene el rabino encargado del vino en la fiesta de los judíos, lo que les estoy enseñando. Pero él es el encargado de cuánto van a tomar en la fiesta. Por eso cuando se les terminó el vino, Jesús se los volvió a llenar, les dio más. Porque ellos agarran el vino y el rabino encargado del vino le dice al maestresala, sírvales a todos. Y allá están todos ellos platicando en sus mesas, comiendo corderito.
a la parrilla, ¿verdad? Y con todas sus mensujes y sus aperitivos, todo. Se toman la primer copa. El rabino examina la fiesta, se les queda viendo a todos. Están tan tranquilos todos, le dice, maestre Sala, déles otra. Les da otra. Y ahí se van llevando la fiesta. Y todos bien, usted ya los ve más platicadores al ratito, ¿no? Porque les está calentando las orejitas el vino y les calienta un poquito la gargantita y todo. Y el rabino observa. Dice, dales otra. El maestro sale y ya les van a servir. La cuarta la tiran. La cuarta copa la tiran. Esa se llama la copa de la ira. Tienen la capacidad de tomarse 3 y tirar la cuarta. Nosotros, ¿qué la vamos a tirar? Cuarta, quinta, ¿sí? No, lo que les estoy tratando de decir a ustedes es de que ellos en su cultura no son alcohólicos, no son borrachos y toman. Entonces ustedes saquen una conclusión que es ser entonces alcohólico. Pero ellos dan lección al mundo. Por eso ellos dicen los gentiles, dice, los gentiles son personas desenfrenadas, son personas sin control, dice. Ellos no nos pueden enseñar nada a nosotros. Nosotros les podemos enseñar a ellos. Entonces para ellos el vino viejo, que es la ley, es lo mejor. Porque eso que ellos practican es una sombra de algo que ellos son. ¿Verdad? Lo mismo es lo que nosotros practicamos como gentiles, es la sombra de lo que nosotros somos. Nosotros somos, mire, para comer nos hartamos. ¿Sí? Si usted le dice a alguien, ¿y tú cuántos tacos te comes? Si me disparan 12, los 12 me como. Pero una persona que no es desenfrenada ni glotona, ese come sus 3 taquitos y tranquilo, o 4, lo más 5. Pero hay algunos que 10, 12 y al rato, pues de tanto comer tacos uno se pone. Sí, sí. Ellos, los judíos, aprecian mucho el vino viejo. Mire todo lo que le estoy explicando solo para que usted vea lo que es el vino viejo. Vamos a seguir. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos bien. Y como les vuelvo a repetir, los cristianos del Nuevo Testamento podemos predicar de eso. Y vamos a emocionar a la gente. Y a la gente le gusta que usted la anime. Son pastores animadores, hermano. ¿Cuántos versículos tiene el capítulo 1? Tiene 8. Otro, ese es el último. Entonces ahora entremos, fíjese pues, cómo es Dios de lindo. Porque Dios en la palabra tiene vino viejo y tiene vino nuevo. Tiene vino viejo y tiene vino nuevo. Leamos el capítulo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Fíjese que el Salmo 2 es diferente al Salmo 1. Este nos empieza como inquietando. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas, verso 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra Cristo. ¿Usted cree que el Salmo 2 es contexto del 1? ¿Aló? ¿Qué crees tú, Iván? ¿El Salmo 2 es contexto del Salmo 1? Sí. Si usted le pone atención a Dios, Dios le dice a usted en el Salmo 1, mire, esto es el vino viejo, esto es el añejo, esto es la ley. Ahora miren, hablemos de otra cosa.
los reyes de la tierra se van a poner contra Cristo. Versículo 3. Van a decir, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Verso 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se va a burlar de ellos. 5. Luego hablará a ellos en su furor y los va a turbar con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Fíjese que el Salmo 1 es la ley, es el vino viejo, y ahora nos está hablando del vino nuevo. Verso 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Fíjense pues, verso 8. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo. Este es el salmo de nosotros, no el 1. El 1 es el vino viejo, el 1 es la ley, pero ya ven que es bonito. Sin embargo, este nos dice que todos se van a oponer a él, que todos van a estar contra él y que van a decir, derrotémoslo, hagamos esto. El Señor se reirá, dice, de ellos. Honren al Hijo, porque el Hijo se enoja con el que no lo honra. Y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que tienen fe en Él, los que confían en Él. Entonces yo quiero que ustedes, por favor, se den cuenta que hay vino viejo y hay vino nuevo. El vino viejo, que es la ley de Moisés, se echa en odres viejos, el vino viejo. Pero este vino, que es el vino nuevo, se echa en odres nuevos. Y el odre nuevo no se rompe porque aguanta esta fermentación. Son fermentaciones, ¿sí? Entonces fue cuando Jesús dijo que no se puede poner un remiendo de paño nuevo en un traje viejo porque se va a romper y se va a volver peor la rotura. Entonces notemos que el vino, el odre nuevo soporta todo lo que Dios le da al hombre en el Nuevo Testamento y no se rompe. Es más, no se puede poner el vino nuevo en un odre viejo. Por eso los judíos no pudieron recibir el mensaje de Cristo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo no lo puso Dios en los judíos, porque el Espíritu Santo es el vino nuevo. Entonces el Espíritu Santo no cabe donde está la ley, por eso no puede trabajar en los odres viejos. En los odres viejos trabaja el razonamiento, trabaja el alma, trabaja el hombre natural. Me explico, ¿verdad? Entonces, si a usted le están enseñando siempre solo el Antiguo Testamento como una regla para dirigirlo a usted, entonces usted solamente está recibiendo algo que no es la vida divina. La vida divina es el Espíritu Santo.
Ahora nosotros tenemos que decir, wow, qué lección para Obot, para los odres. Es algo muy importante, es una cosa que realmente nos enseña, nos hace avanzar. ¿Por qué aparece Obot después de Punón como una magnífica provisión de Dios? Pero imagínense ustedes, ¿quién iba a pensar que después de Romanos 6 iba a haber el problema de Romanos 7? Entonces, imagínense ustedes que Dios nos tiene que mostrar las cosas a nosotros con más claridad. Entonces, Dios nos quiere enseñar primero que de lo viejo no se puede esperar nada nuevo y que hay que esperar las cosas del fluir de Dios, de la ley del espíritu de vida. Entonces fue cuando se pasó de Gidgad a Jotbatá, a Abrona y a Esión Geber. Ahora es el mismo ciclo, pero más avanzado. De Obot se pasa a Ige Abarín, y de Ige Abarín vamos a pasar a Dibón Gad. Dibón Gad, y Ige Abarín se corresponde de nuevo, porque cada una de esas jornadas se corresponde una con la otra. Y ahora tenemos que irlas comparando. Ahora les dije que hay que poner mucha atención, porque ahora está más oculta la verdad. Antes para nosotros las jornadas era fácil descifrarlas, pero ahora no, hermano, porque ahora una se corresponde con otra, y Geabarín se corresponde con Abrona. Incluso la raíz de Abarín y la raíz Abrona tienen la misma raíz, provienen de lo mismo, y después de Abrona que hubo, Esión Geber, el espinazo del gigante, si ustedes se acuerdan, y después vamos a ver la lucha con aquellos príncipes, porque ahorita más adelante vamos a ver la lucha de Sehón y de Hesbón y de Og de Basán. Usted ahora va a ir entendiendo todas esas luchas, pero antes de esa lucha que correspondía al ciclo de Esión Geber, ahora va a ser tras Dibón Gad. Sin embargo, antes de que hubiera Ige Abarín significa algo más avanzado que Obot. Significa haber aprendido la lección del odre, el no querer más confiar en lo natural, el no querer sino depender del Señor y contar con lo nuevo. Eso te permite avanzar. Salir de Obot y llegar a una posición más avanzada que te prepara para una posición que vas a experimentar la más avanzada a Esión Geber, porque ahora en Esión Geber nosotros vemos la revelación de que el Señor trató con principados y con potestades en los lugares celestiales, en el espinazo del diablo, ¿se acuerdan? Pues del diablo, espinazo del gigante. Bueno, sí, el gigante es el diablo, el que se hace pasar por gigante. Es decir, que tú te das cuenta de que Dios pelea tus batallas cuando estás en novedad de vida, cuando estás en el Espíritu. Ahora es cuando puedes enfrentar las cosas espirituales, solo que al principio en Esión Geber estaba muy lejos de la tierra, porque al principio uno tiene revelación, al principio uno mira, al principio uno entiende, pero todavía no es algo maduro. No piense que cuando uno entiende ya está la madurez. Escuchen bien, por favor. Estas lecciones son bien profundas. Nunca creamos que porque ya entendimos algo ya maduramos, hermano. No. Uno entiende primero y después de dar vueltas y vueltas y vueltas, ejercitándose en lo que aprendió,
es cuando las cosas se van haciendo reales. Amén. A mí se me quedó mucho lo de Esión Geber. Esión Geber, hermano, tiene que ver con el espinazo de los gigantes. O sea que ahí en esa jornada Dios nos reveló que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, ¿verdad? No estamos contra ninguna persona. Y ahí hicimos énfasis que usted no debe estar contra su esposo, ni contra su esposa, ni contra sus hijos, ni contra los diáconos, ni contra el pastor, ni contra los hermanos. Porque nosotros regularmente tenemos ese problema, de que como nos movemos entre las personas, a nosotros nos molestan las personas. Y que si es el Esión Geber el que está detrás de las personas, ¿verdad? Entonces, allí en Esión Geber, hermano, se nos reveló que nuestra lucha, pero ellos no habían peleado con ningún gigante, solo les revelaron que habían gigantes. La verdadera lucha contra el gigante viene cuando se enfrenten contra Seón, con el gigante Og, que vino después. Pero primero ellos tenían que tener revelación hacia dónde eran conducidos. Entonces nosotros, Dios nos ha revelado hacia dónde nos está conduciendo, pero todavía no nos ha puesto a pelear contra los gigantes, porque todavía tenemos que ir, tenemos que avanzar para llegar hasta donde están ellos, y al rato nos vamos a estar enfrentando contra ellos. Ellos eran conducidos hacia una tierra donde había gigantes, pero más gigante era Jehová. Amén. Como habían dicho Josué y Caleb, ¿verdad? Los comeremos como pan, porque con nosotros está Jehová. ¿Sí? Pues al principio uno lo dice, uno lo cree, uno lo entiende y aún lo proclama. Y después dice, Dios, bueno, ahora te voy a probar. ¿Verdad? Cuando viene la prueba, bueno, sí, déjeme retroceder un poquito para tomar impulso. Porque ya cuando viene la prueba, ahí es donde nos las vemos negras. ¿Verdad? Y usted sabe que la mayoría de cristianos lee Efesios 6, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y cuando le llegó la prueba, derrotado. ¿Aló? ¿Verdad? Primero lo aprendimos. ¿Sí? Hermano, nosotros a veces le pedimos a Dios, Señor, déjame tomar impulso. Pero Dios es tan misericordioso, hermanos, que nos espera otro rato. Dios te espera otro rato, te espera otro momento, pero después tenemos que volver por ahí, hermano. Después ya no va a ser solo una revelación, ya no va a ser solo un entendimiento espiritual, sino una verdadera experiencia comprobada. Entonces vas a decir, ahora sí me tocó pasar por lo real. Amén. ¿Verdad? Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a poder ver todo esto con claridad, hermano, porque hay verdaderos gigantes. Ahorita ya no quiere Dios que solo los conozcas teóricamente. Ahora quiere que sepas que te tienes que enfrentar a ellos. Se dan cuenta que no es lo mismo recibir revelación que recibir la prueba. Y gracias a Dios que Dios nos está mostrando. Por eso es que esta jornada nos muestra su significado, Ijer Abarim, las tierras del más allá. Ahora ya no estás en las tierras del más acá, ahora estás en las tierras del más allá. Esos verdaderos gigantes están un poquito más adelante. Tienen que tener la base de la lección que aprendimos en Obot, o sea, haber pasado de Obot a Ije Abarim,
y Jeabarín es un paso avanzado de Obot. Lo que se aprendió, entonces ahora te colocó en la verdadera posición donde estás al borde de la tierra. Ahora entiendes que estás en la frontera de la tierra. Hasta aquí, hermano, todo lo que habíamos visto era desierto. Pero cuando llegaste al borde de Moab, al border es frontera. Cuando llegaste a la frontera de Moab, desde allí ya quiero que sepas, empieza a cambiar el paisaje. Y empiezan a haber arroyos y valles y verduras. De tal manera que en la próxima ocasión, Gad, y por eso se llama Dibón Gad, ¿ya la leyeron aquí o no? Versículo 45. Salieron de Ijeabarín y acamparon ¿en dónde? Dibón Gad. Salieron de Ijeabarín y acamparon en Dibón Gad. Entonces, noten pues que cómo nos va preparando el Señor para que nosotros estemos espiritualmente fortalecidos, para que nosotros estemos verdaderamente constituidos de Dios, que no nos agarre en curva nada, porque regularmente a todos los cristianos los agarra, las pruebas los agarran en curva. Dios nos está dando lecciones y nos dice a gritos, oigan, 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 ustedes aprendieron de Gilgal, aprendieron de Abrona, aprendieron de Obot, pero oigan, no es teoría para que ustedes solo la reciban como doctrina, no, es que los estoy preparando porque les vienen cosas difíciles. Y cuando lleguen las cosas difíciles, ustedes y yo no vamos a sufrir, hermano. No vamos a sufrir. Mire, uno sufre porque quiere. Porque en esta vida, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. O sea que lo que Dios está haciendo es prepararnos para que cuando nos lleguen las cosas duras, nosotros no nos quedemos postrados en el desierto, que nos muramos allí sin saber cómo se experimentan las cosas, hermano. Mire, hay esposas que no están preparadas para que las deje su esposo. O sea, que se muera, pues. Y cuando se murió el esposo, ellas sufren, pero porque nunca recibieron la revelación, nunca las preparó Dios para eso. Y hay quienes se deprimen a un grado que al quedarse solas o quedarse solos no hayan ni qué hacer, hermano. En la vida de la iglesia nosotros tenemos que estar preparados para todo lo imprevisto. Si se te muere tu hijo, si mataron a tu esposo, tú tienes que estar lista, hermana, y listo, hermano, para que seas una persona templada, una persona, ¿sí? Yo siempre le digo a las hermanas, hermana, aprende a manejar automóvil, porque el día que no tengas esposo que te lleva a todos lados, no, gracias a Dios que hay Uber, hermano. Y si quitan el Uber, te vas a quedar sin Uber. A las muchachas, yo siempre les digo, muchachas, prepárense, sean profesionales, estudien. Sí, porque después se casan con unos maridos tan irresponsables y las dejan. Y lo peor es que las dejan con hijos y la pobre, ¿qué va a hacer sin estudios, sin preparación? Una mujer sin a trabajar a una fábrica donde apenas les pagan para vivir. Por eso tenemos que ser pilas. No, si por eso estas jornadas, hermano, nos preparan. Aunque no me digan amén. Por eso, mire, la siguiente se llama Dibón Gad. ¿Sí? ¿Sabe usted que algunos se quedaron en la jornada en la que estamos estudiando Ijeabarín? Rubén se quedó allí.
porque comparado con el desierto, ahora Galaad, Arnón, Moab, Amón, todo eso era hermosos valles que estaban cerca de los ríos, de las corrientes. Ya no era como el desierto. Algunos ya no querían pelear más y seguir adelante. Vamos a volver a eso porque nos toca entender todo eso también, hermano. Usted va a darse cuenta que aquí ahorita que ya llegan a la frontera de Moab, unos dicen, quedémonos aquí, acomodémonos aquí, aquí está bonito. Rubén se quedó ahí. O sea que hay muchos hermanos que no van a avanzar. Van a sentir que ya estamos bien, ya aquí hay verduritas. Qué significativo es para nosotros, fíjense. Porque Dios no nos ha llamado a que nos quedemos de este lado del río. Tenemos que atravesar el Jordán, derrotar los enemigos que están tomando posesión de toda la tierra. Fíjese todo lo que eso significa, hermano. Eso significa que muchos hermanos no van a vivir a Cristo en plenitud, porque tomar la tierra de posesión es vivir la vida de Cristo en plenitud. Entonces hay muchos hermanos que se van a quedar, mire. El siguiente punto nos va a aclarar porque el siguiente punto, ¿cuántos tienen ya su cuarto punto? No mezclarse lo viejo con lo nuevo. El punto número 5 es, ahora vamos a ver qué pasó al estar en torno a la iniquidad de los amorreos. Fíjese pues cómo va. Acuérdense que esta lección tiene 14 puntos. Y ahora nos vamos a dar cuenta que el que no avanza se queda con las iniquidades de los amorreos. Usted ahorita ni siquiera sabe lo que es eso, pero significan asuntos espirituales para la iglesia del Señor. Esa palabra, hermano, Ije Abarín, es algo tremendo. Si Dios nos da vida, el domingo vamos a seguir porque hoy es viernes y todos están cansados. No, el domingo. El domingo entramos a lo que es vivir en torno de la iniquidad de los amorreos. No lo empiezo hoy porque me gusta tomarme mi tiempo, pero yo sé que si usted me puso atención, el diablo no quiere que usted comprenda. Por eso es que para algunos son aburridas las lecciones. Porque el diablo sabe que si no los deja que entiendan, él se va a reír. Pero es muy importante el punto que estudiamos hoy, el punto número 4, no mezclar lo viejo con lo nuevo. No mezclar lo viejo con lo nuevo. Usted ore, pídale a Dios que le dé entendimiento de qué clase de evangelio está viviendo usted. Si está viviendo un evangelio mezclado de vino viejo con vino nuevo, porque esa es una mezcla que predomina en las iglesias cristianas. Le dan mucho énfasis al Antiguo Testamento para conducirse. Y que si el Antiguo Testamento solo es una sombra para entender la realidad del Nuevo Testamento. Todo lo que no vive a Cristo, todo lo que no hace énfasis en vivir a Cristo, todo lo que no hace énfasis de que es Cristo el que debe de fluir a través de nosotros, es una mezcla. Y por eso yo tengo cuidado cuando predico el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento le gusta mucho, mucho, mucho a los cristianos, porque alegra el alma. Todos los salmos son las expresiones del alma de los salmistas.
todos los salmos son la expresión del alma, a excepción de algunos que son la contestación. Por ejemplo, el Salmo 1 es la expresión del alma de un hombre que se deleita en la ley de Moisés. Para él no hay, es un judío genuino. El Salmo 2 es para un cristiano del Nuevo Testamento. Por eso les dije, hay algunas excepciones porque los salmos, algunos son la contestación del salmo del alma. Hay un salmo del espíritu y Dios nos va a ayudar para saber distinguirlos. Hay salmos del alma y salmos del espíritu. Ojalá que cantáramos más el Nuevo Testamento. Pero échenle mano, la mayoría de cantos de los cristianos son del Antiguo Testamento. ¿Sí? Pero si nosotros lográramos cantar el Nuevo Testamento, solo imagínense que alguien que se atreva a hacer cantos de las epístolas de Pablo. ¡Wow! Esos cantos son vino nuevo. Bueno, yo espero que Dios me los bendiga a todos ustedes y que poquito a poco vayamos entendiendo la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Entonces, el quinto punto va a ser en torno a la iniquidad de los amorreos. En torno a la iniquidad de los amorreos. Eso es lo que vamos a estar viendo en el próximo mensaje. Si alguien tiene alguna pregunta, dígame. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y vuelvo a repetir, cuando no hay preguntas, solo pasaron dos cosas. ¿Sí? ¿Lo entendió todo o no entendió nada? Solo esas dos cosas pasan. ¿Entendiste todo o nada? Yo espero que hayas entendido todo. Pero por eso les digo, si hay preguntas, háganlas. Las preguntas son para que uno pueda alcanzar a ver lo que tal vez no vio durante la lección. Sí, sí. O sea, da el resumen, Galito, por favor, que te lo oigan bien claro. Ponte de pie y di tu resumen del punto de hoy. El odre nuevo es el Espíritu Santo y el odre viejo son las enseñanzas antiguas, arcaicas, en las cuales se detiene a veces el pueblo de Dios y no nos dejan avanzar. Amén. No se puede poner odre nuevo en odre viejo. No, vino. Perdón, vino nuevo en odre viejo. Exacto. No se puede poner. Entonces, mi carga, si ustedes la notaron, es que me esforcé para ayudarlos a que comprendan que no se avanza cuando solo se está poniendo vino viejo en odre viejo. Tenemos que aprender a poner el vino nuevo en odre nuevo, totalmente distinto a la ley. La gracia es totalmente distinta a la ley. Ya tenemos bastantes años estudiando que ahora deberíamos de ver con claridad ese concepto, ver con claridad que la gracia es Cristo en ti haciendo todo. Cristo en ti haciendo todo. Entonces deberíamos de preocuparnos si Cristo no es el que está haciendo las cosas en nosotros. Cristo amando a los hermanos a través de mí, Cristo ofrendando a través de mí, Cristo estudiando a través de mí, Cristo tratando a mis hijos a través de mí, Cristo tratando a mi esposa a través de mí, Cristo tratando al esposo a través de ti, hermana. Es dar, eso se llama exaltar el nombre de Cristo. Exaltar.
levantar el nombre de Cristo. Cuando decimos levantemos el nombre de Cristo, es eso. Es que nosotros lleguemos a experimentar a Cristo haciendo las cosas. Eso no es terapia, eso es un fluir de vida. Es un fluir de vida, es nada más que le digas, Señor, aquí está todo mi ser, úsalo. Usa mi ser, Señor. Yo no lo quiero usar con mi mente. Úsalo tú, que tú seas mi mente. Cristo es nuestra mente. Entonces usted hágase a un ladito y dígale, Cristo, por favor. Cristo, sale, fluye. Eso es lo que quiere decir en el Antiguo Testamento, sube, pozo, sube. Sube, pozo, sube. El que cree en mí, como lo dice la Escritura, desde su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir. Entonces el Espíritu se vuelve un río en nosotros. Por eso el vino nuevo es el Espíritu puesto en el odre nuevo. No en un sistema legalista, sino en una enseñanza de gracia. Amén. Que Dios me los bendiga. Vamos a darle gracias a Dios. Sergio, por favor, despídenos en oración. Amén.